Bueno, ya se visualiza que se está grabando, ¿cierto? Mis profes, ¿me confirman, por favor? Sí, doctora, se está grabando. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los estimados estudiantes, psicólogos en formación del curso de psicometría 2024, el periodo 1601. Les damos la más cordial bienvenida a esta web, a esta última web. Vamos a seguir dando ingresos, pero ahorita vamos a iniciar con el saludo. A esta última web de curso, ¿verdad? Donde vamos a hablar, ¿verdad? De las propiedades psicométricas como tal y también vamos a socializar acerca del último paso, ¿verdad? Del curso de la evaluación final, que es el paso número 5. Entonces, les agradezco a todos, por favor, estar muy atentos, muy pendientes. Mi nombre es Dilmelena Hernández Garzón, soy la directora de curso y aquí están mis compañeros, el profe Juan Diego Bustamante, la profe Jennifer Peláez, la profe Egna Ruiz, la profe Paula Guerra, la profe Carmen Elena Betancourt. No sé si hay otro compañero que se me pase presentarlo, todos los compañeros de la red de curso de psicometría. Agradecemos, yo había silenciado, pero al parecer nuevamente, pues se está escuchando los audios. Agradecemos, por favor, cerrar los audios para que podamos tener una escucha activa. Por favor, no hacer ninguna pregunta durante el transcurso de la web, porque lo más importante es tener una escucha activa, escuchar al docente, todo hasta que termine la web. Al final podrán hacer sus preguntas. Sin embargo, vale la pena aclarar que se les ha enviado por mensajería interna todos los insumos del último paso, el paso 5. El paso 5 es la evaluación. ¿Qué quiere decir? Que los docentes no obligatoriamente, o sea, no es que no lo puedan hacer, ellos lo hacen con mucho gusto, pero no hay una obligatoriedad en la revisión de lo que ustedes están presentando al interior del foro, porque ese es el examen final. Como tal, cierra el 29 de mayo. Y en el ecosistema digital también están presentes todos estos recursos. Ahorita de pronto van a hacer una pregunta y es, profe, es que los puntos que usted dijo de la webinar, vayan a mensajería interna, por favor, del curso, y ahí van a ver un mensaje que acabamos de dejar la red en relación a esos puntos, para que aquí se preste toda la atención a la web de curso. Como es de conocimiento de todos ustedes y se ha venido socializando, este curso es un curso no habilitado. ¿Qué quiere decir? Que si usted pierde el curso, le toca tomarlo posteriormente para el 1604, pero que si usted va muy bien, pues lo felicitamos nosotros desde la red de curso porque ha aprovechado todo lo que hemos realizado durante el transcurso del periodo para que usted pueda tener un aprendizaje óptimo. Voy a darle paso a mis compañeros de la última web de curso para al profe Juan Diego. Mi profe, ¿tú comienzas? Claro que sí. Al profe Juan Diego Bustamante, aquí está, ya él va a empezar a socializar. Por favor, una escucha activa. Adelante, mi profe, y muchas gracias. Listo, perfecto. Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes, compañeros, colegas que estamos hoy en esta última web conference. Eh, Como lo mencionó la directora, esta web conference está orientada pues ya al cierre del proyecto, que es el paso número 5, y es la culminación y la integración de cada uno de los pasos. ¿Listo? Vamos a explicar entonces en qué consiste. Vamos a explicar entonces en qué consiste este paso número 5, en la construcción de cada una de estas matrices, las cuales van a ser, digamos, desarrolladas a partir de lo que ustedes, de lo que ustedes desarrollaron en cada una de las actividades, desde el paso 2 hasta el paso 4. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar pues lo del proyecto integrador, que en sí es el paso número 5, matriz 1, 3 y matriz 4, y finalmente, qué es lo que ustedes deben de entregar en este paso número 5. Entonces, somos 4 docentes que vamos a participar en esta web conference y cada uno va a explicar una matriz como tal.
Yo voy a iniciar indicando pues como el resultado de aprendizaje de este paso número 5, que el resultado de aprendizaje en sí es sistematizar pues eh, sistematizar la experiencia de diseñar ese instrumento psicométrico eh, que llevaron ustedes a cabo en cada uno de los pasos. Recordemos que en el paso número 2, ustedes lo que hicieron fue una indagación acerca de una variable que se les asignó, que habían dos variables, una que era ciberbullying y la otra era conducta suicida. Se les asignaba a cada grupo. Y sobre esa variable, en el paso número 2, ustedes hacían una indagación preliminar, ¿cierto? Cómo era la dinámica, cómo se contextualiza, cuáles son esos factores para poderla conocer. En el paso número 3, ustedes lo que hicieron allí fue construir un instrumento a partir de la estructuración de un marco teórico. Recordemos que los instrumentos psicométricos deben de tener un soporte teórico y ese soporte teórico ustedes en el paso 3 lo construyeron, ¿sí? Acerca de alguna de esas dos variables que les fueron asignadas a ustedes. En el paso número 4, nosotros les enviamos a ustedes unos instrumentos psicométricos, un cuestionario que ustedes aplicaron, hicieron una prueba piloto y de ahí se generó todo un tratamiento estadístico y esos resultados fueron comparados o contrastados con el marco teórico que ustedes construyeron en el paso número 3. En sí, esa era la columna vertebral del paso número 4, esa contrastación, esa construcción de esa discusión que era la relación entre los resultados y el marco teórico. Y en este paso número 5 en sí, entonces, es hacer una reflexión eh, argumentando esa construcción, esos paso a paso, cómo vivieron ustedes cada uno de esos procesos, qué aprendieron, qué falencias encontraron en el desarrollo de esta construcción del instrumento psicométrico, eh, qué fortalezas ven ustedes en la aplicación de instrumentos psicométricos en el accionar como futuros y futuras profesionales de la psicología. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta ese resultado de aprendizaje, que es lo que se quiere pues, en este paso número 5. Dentro del paso número 5, hay yo lo llamo un pacto pedagógico, que es un acuerdo que deben de hacer ustedes y es, uno, es un trabajo colaborativo, no es un trabajo individual. Esta finalización del trabajo, esta integración del trabajo se debe hacer entre ese grupo que están los 5 integrantes, los que han venido participando. Eh, Requiere un compromiso por parte de ustedes con los aportes. Los pueden hacer en el foro, la idea es que los hagan en el foro, pero como menciona la directora, y igualmente está en la guía de actividades, no se realiza una retroalimentación de esos contenidos porque es algo más reflexivo, es algo más de ustedes sobre la experiencia que tuvieron en el desarrollo del curso. Entregar en las fechas establecidas, fundamental. También que pues no se reciben trabajos individuales, revisar la rúbrica de evaluación, allí hay unos criterios con los que nosotros los docentes los evaluamos a ustedes. También si tienen algún inconveniente, recuerden el conducto regular, primero es el docente, nos escriben por el correo interno, por Teams, y luego ya si, digamos, consideran pertinente, entonces le escriben a la directora para que podamos pues como solucionar el inconveniente. Y lo otro es que también es muy fundamental, lo último es la utilización de los recursos disponibles. Se les ha desarrollado diversos recursos digitales. La directora ha compartido algo que se llama ecosistema digital y allí hay 2 videos tutoriales. Hay una compañera de nosotros, una docente, elaboró una guía, un ejemplo de cómo desarrollar esta actividad
Entonces ingresen a ese ecosistema, naveguen por ese ecosistema, descarguen, vean los videos para que puedan desarrollar y orientarse mucho mejor en este proceso formativo. Continuamos, Jennifer, si está. Listo. Tipo de actividad colaborativa, son 125 puntos esta actividad. Comenzó desde el 16 de mayo hasta el 29. Estamos a 23, es decir, que estamos a menos de 7 días, 6 días ya estamos del cierre de la actividad. Entonces, considero yo que ya deben de ir muy avanzado en la sistematización, en la realización de este paso número 5. Listo, porque igual digamos, estos recursos, la disponibilidad de los docentes, desde el inicio de la actividad, les ha facilitado a ustedes poder desarrollarlo sin necesidad de, digamos, de esperar este espacio, sino que este espacio es más de dudas, de inquietudes que ustedes tengan sobre el proceso. Listo, continuamos. Continuemos, que ese era el resultado de aprendizaje. Listo. La palabra sistematizar en un trabajo académico se refiere a ese proceso de organizar, analizar y documentar cada uno de los pasos que ustedes llevaron a cabo en el curso, ¿cierto? De una manera pues estructurada y reflexiva. Y lo van a plasmar allí en cada una de esas matrices, donde la matriz como tal es clara frente a la información que está solicitando. Adicional, dentro de los videos tutoriales que se les dispone como recursos digitales, también se explica ampliamente cómo se desarrolla cada uno de los apartados y cada una de las matrices. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta que esta actividad es más reflexiva, que conlleva que ustedes estructuren esa experiencia de cada uno de los pasos. Continuemos. Listo. A mí me corresponde entonces el tema de la matriz número 1. En esta matriz número 1 tiene 5 espacios en los cuales hay que diligenciar una información. El primero está el título, ¿sí? Entonces van a colocar un título a su trabajo integrador, al trabajo final, que esté relacionado con el instrumento psicométrico y con la variable que a ustedes les fue asignada. Que sea un título llamativo, que sea un título creativo, ¿sí? Dentro de su trabajo. El segundo espacio es el planteamiento del problema. Allí consiste en describir de manera clara y precisa la situación que se estudió en el curso, es decir, la relevancia, la importancia de esa variable eh, asignada que se les dio a ustedes desde el paso número 2. ¿Por qué es importante estudiar esa variable, la cual le fue asignada en el curso? Porque eso fue en el paso 2, 3 y 4 que ustedes trabajaron con la misma variable. El cuadro que sigue son los enfoques, estrategias y responsables. Entonces, realmente el enfoque que ustedes utilizaron dentro de digamos, dentro de este proceso de formación, en la construcción de este instrumento, fue un proceso cuantitativo, perdón, un enfoque cuantitativo, porque se basa en la recopilación. Como yo les comentaba ahora, en el paso 2, ustedes hicieron una indagación preliminar de esa variable. En el paso 3, ustedes lo que realizaron fue la construcción de un marco teórico y un instrumento de conocimiento acerca de la variable, y en el paso 4 lo que realizaron fue la aplicación de un instrumento, esa prueba piloto y un análisis matemático para determinar las propiedades psicométricas del instrumento y, eh, y una descripción de esos conocimientos que tenía la población que cada uno de ustedes analizó. Entonces eso parte desde un enfoque cuantitativo, es explicar por qué es cuantitativo. De hecho, pues se los estoy mencionando. Las estrategias mencionadas, es decir,
¿Cuáles fueron esa metodología, ese paso a paso que ustedes hicieron para poder eh, llevar a cabo todo el proceso, desde la indagación hasta el análisis de las propiedades psicométricas del instrumento? Lo que ustedes hicieron en cada uno de los pasos. A eso se refieren, a esas estrategias. También esas estrategias que ustedes utilizaron dentro del grupo colaborativo para llevar a cabo eh, con, digamos, cada una de las actividades. ¿Listo? Y los responsables como tal, en este caso, pues, son cada uno de los integrantes del grupo. Eh, Dentro de esa matriz también tenemos los objetivos. Estos objetivos deben de plantear un objetivo general y 3 objetivos específicos orientados al desarrollo del instrumento psicométrico que hicieron en el curso. Ahora, ¿qué les recomiendo? Utilicen los verbos de la taxonomía Bloom para que los puedan colocar en niveles y puedan utilizar aquellos verbos que se adecúen más al proceso que ustedes llevaron a cabo dentro del curso. Entonces recuerden, un objetivo general y 3 objetivos específicos que me permitan identificar lo que ustedes hicieron en el transcurso o en el proceso de formación en estas 4 actividades, perdón, en estas 3 actividades que fueron paso 2, 3 y 4. Y los componentes, que esos componentes se refieren a los que están en la matriz número 2, que viene a ser la conceptualización del marco teórico o del marco referencial, la construcción es decir, el diseño de los ítems. Recuerden que el diseño, la parte de la conceptualización, empezamos a trabajarla desde el paso 2, con esa indagación, con unos artículos científicos, y ya la finiquitamos en el marco teórico del paso número 3. ¿Listo? Allí está la conceptualización. La construcción de los ítems. Recuerden que en el paso número 3 ustedes construyeron un instrumento psicométrico de conocimiento acerca de esas 2 variables a partir de esa conceptualización. Entonces ustedes debían o hicieron, lo que hicieron fue empezar a construir unas preguntas de opción múltiple a partir de esa conceptualización o de esa estructuración del marco teórico. El pilotaje, es decir, la aplicación, es otro de los componentes, el análisis de resultados y la discusión de esos resultados. Entonces, mire que esos componentes están divididos en cada uno de los pasos que ustedes llevaron a cabo, y en esa parte de la matriz número 1, esos componentes van a explicar a mayor profundidad de lo que yo les estoy diciendo, qué se hizo en cada uno de esos componentes. ¿Listo? Es simplemente la materialización de lo que ustedes hicieron en cada uno de los pasos. Listo. Ya continuaría entonces la compañera Jennifer con la matriz número 2. Gracias, mi profe Juan Diego. Adelante, mi profe Jennifer. Gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, pues muy bienvenidos a este espacio. Pues bien, para poder seguir acompañándoles su proceso de formación. Bien, como ya entonces lo mencionaba el profe Juan, pues la idea aquí es que en esta matriz 2 vamos a hacer como una descripción muchísimo más detallada de esos componentes, ¿cierto? Componentes que entonces fueron descritos o fueron indicados en la matriz 1, solo que aquí pues ya va a haber muchísima más profundidad en cuanto a todos esos componentes que de hecho les aparece pues en estas primeras celdas, ¿cierto? En donde les indica pues que se va a tratar sobre la conceptualización o el marco referencial. Hablamos también entonces de la construcción o el diseño de los ítems, el pilotaje, que fue el proceso que ustedes llevaron a cabo de la aplicación del instrumento, el análisis de los resultados y pues bien esa discusión de resultados.
Si se dan cuenta, y tal como se los mencionó el profe, pues es tomar cada uno de los pasos que ustedes llevaron a cabo desde el paso 2 hasta paso 4 para poder sistematizarlo pues bien dentro de estas matrices, ¿no? Aquí, como les decía, pues la idea es hacer una descripción muchísimo más detallada de cada uno de ellos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en el caso de la conceptualización, que es toda la parte de marco referencial, la idea es que ustedes detallen qué tipo de actividades fueron las que desarrollaron, ¿sí? ¿Qué hicieron ustedes para poder plantear ese marco teórico? Muy posiblemente entonces hicieron búsqueda en bases de datos, utilizaron diferente tipo de fuentes o hicieron una exploración, pues bien, en ánimo inicialmente de búsqueda, ¿cierto? Pues para poder obtener entonces información. Entonces la idea es que aquí ustedes puedan como detallar todas esas acciones que llevaron a cabo para poder realizar ese marco, ¿bien? O para poder como definirlo bien. Y asimismo, pues desde allí la idea es que mencionen entonces qué tipo de fuentes teóricas fueron las que emplearon, además pues de qué tipo de bases de datos o pues cuáles fuentes fueron las que tuvieron en cuenta pues para la realización de este marco. En cuanto a los principales logros relacionados con ese marco referencial, pues bien, como lo mencionamos allí, es que ustedes puedan indicar cuáles fueron esos logros en cuanto a la realización de ese marco referencial, ¿cierto? ¿Qué tipo de logros alcanzaron en el momento que estructuraron todo este marco? Y pues asimismo, pues de qué manera, pues o de qué forma se contribuyeron estos logros, pues a la consolidación teórica del instrumento. Tengan en cuenta, porque aquí es muy importante que tengan en cuenta que, claro, ustedes estaban haciendo una conceptualización, ustedes estaban haciendo un abordaje teórico, pero pues dicho abordaje teórico está relacionado y estaba relacionado en el momento que se hizo, pues bien para que diera pie para la construcción de un instrumento psicométrico. Entonces, siempre mantengan ese foco, mantengan el foco de, ok, estábamos construyendo un marco, ¿cierto? Pero, pues digamos que el objetivo final de esa construcción de marco, pues realmente era que sirviera para la construcción de un instrumento psicométrico, pues determinar o poder hacer la construcción de ítems o reactivos, ¿no? Asimismo, van a relacionar entonces qué tipo de dificultades tuvieron para la realización de ese marco referencial. Bien puede ser entonces con las bases de datos. Acuérdense que todo esto también tiene que ver un poco como con esa experiencia grupal que tuvieron en cuanto a la obtención tal vez de información. ¿Tuvieron dificultades con ello y qué tipo de dificultades entonces fueron las que tuvieron? Pero además, ¿de qué forma entonces ustedes superaron la barrera respecto a ese marco referencial? ¿Sí? Si se llegó a presentar esas dificultades, ¿de qué forma entonces ustedes pudieron bien darle manejo? La idea es que ustedes nos dejen conocer ese paso a paso de manera bastante detallada, como de cómo lo hicieron, cómo llegaron hasta allí. En la parte del diseño de los ítems, que es lo relacionado con la construcción, igual. ¿Qué actividades o qué tipo de pasos, cuál fue el paso a paso que ustedes llevaron a cabo para poder construir esos ítems? Pues si se dan cuenta, todo va como en un orden, lo que muy seguramente pues entonces tuvieron o debieron tener en cuenta, por ejemplo, el marco referencial para plantear esos ítems o para diseñar esos ítems. Seguramente también establecieron dimensiones. En la grabación que también se les dejó como recurso de ayuda, que lo mencionaba la profe Dilma, pues al principio ahorita de la web, les indicaba que se dejaron unos recursos. Dentro de esos recursos, pues hay un video en donde se les hace la explicación de ese diseño de ítems, ¿sí? Y allí se les colocaba entonces un ejemplo, porque pues se hizo a través de un ejemplo totalmente guiado en cuanto a construcción de ítems. Entonces allí les mencionábamos bien que
para poder construir los ítems, por ejemplo, se tiene en cuenta la base teórica, ¿cierto? Entonces, con esa base teórica, pues, bueno, ya tengo toda la base teórica, entonces hay que establecer esas dimensiones, cómo se hizo ese establecimiento de dimensiones, si lo hicieron, cómo lo hicieron. Entonces, ahí que también puedan ustedes como que relacionar esas actividades en cuanto a ese diseño de ítems, ¿bien? Y pues asimismo, tener en cuenta entonces qué tipo de criterios ustedes contemplaron para poder redactar esos ítems. Y no solo eso, sino que acuérdense también que ustedes tenían que construir una cantidad de ítems que eran 50, pero al final debían entregar menos de esos 50, lo cual llevó a que ustedes hicieran un proceso de selección de los ítems. Bien, entonces con eso, como ustedes hicieron un proceso de selección también, entonces pues que también describan cómo se llevó a cabo pues ese proceso de la selección. En los principales logros, pues también qué logros ustedes alcanzaron pues bien con este diseño de ítems y también de qué forma ustedes se pudieron asegurar y cómo ustedes, digamos, qué tipo de procedimiento también implementaron para asegurarse que esos ítems eran los correctos y los que les iba a permitir medir la variable, pues que bien a cada grupo se le había asignado conducta suicida o ciberbullying. Bien, en las dificultades, igual, ¿qué tipo de desafíos ustedes tuvieron que enfrentar en el momento que hicieron la construcción de los ítems? Mm, Voy a hacer una aclaración respecto a este tipo de dificultades porque ya me he encontrado de pronto con algunos avances que me han venido compartiendo. Por ejemplo, es que el compañero fulano no participó en la construcción, entonces eso nos atrasó. La idea es que ustedes hagan más como, por eso la importancia de que el trabajo sea colaborativo. Ahí porque la importancia de que los trabajos sean de forma colaborativa y pues claramente pues atender la instrucción para este último paso, porque pues la idea es que ustedes indiquen más bien como qué tipo de dificultades tuvieron con la construcción de esos ítems. Ojo, con la construcción de los ítems. No, es que no entendíamos o es que no lográbamos identificar bien la temática y cómo plasmar la temática dentro de unos ítems que evaluaran conocimiento, en fin, ¿sí? Pero específicamente entonces en ese proceso de construcción. En cuanto al pilotaje, entonces ya después les proporcionamos a ustedes un instrumento, ¿cierto? Que fue pues un cuestionario en el cual ya ustedes hicieron todo un proceso de aplicación. ¿Sí? Para ese proceso de aplicación o pilotaje también, entonces, ¿qué tipo de actividades ustedes llevaron a cabo para poder hacer o pues para poder llevar a cabo como esta aplicación? Ustedes tuvieron que buscar personas, debieron hacer la lectura del documento, en fin, todo tipo de actividades que estaban allí relacionados, pues bien, para poder llevar a cabo pues ese pilotaje, ¿no? Principales logros, pues bien, con la aplicación, entonces igual, ¿qué logros obtuvieron ustedes en el momento que hicieron la aplicación de ese instrumento? ¿Sí? ¿Qué información importante obtuvieron también de esa aplicación? Fíjense que muchos de ustedes dentro de los documentos colocaban como dificultades con las que se enfrentaron en el momento también o con esos logros que tuvieron al momento de la aplicación del instrumento. Entonces, por ejemplo, el proceso de observación que hicieron en el momento de la aplicación, acuérdense que en el paso 4 se les explicaba que la aplicación del instrumento no es solo ponerle de presente la hoja, ¿cierto?, a la persona, sino que es muchísimo antes el procedimiento en donde tiene su inicio, desde que ustedes tuvieron conocimiento del instrumento en adelante. ¿Cuáles fueron todas esas actividades, logros y por supuesto pues también las dificultades en cuanto a esa aplicación de instrumento? Vuelvo y repito, muchos de ustedes dentro de los trabajos relacionaron algunas dificultades, ¿cierto? Allí, y este es el momento en donde específicamente entonces ya bien las pueden relacionar de manera mucho más precisa. Análisis de los resultados, igual, ¿qué tipo de procedimientos llevaron a cabo para poder analizar esos resultados? Bien, el paso a paso de lo que ustedes hicieron. Y acuérdense que dentro de ese paso a paso nosotros en la web anterior o dentro de todas las explicaciones que hicimos en el paso anterior, los diferentes tutores,
Les hacíamos un paso a paso porque realmente fue todo un proceso, ¿cierto? Que tocaba arrancar desde todo lo que tiene que ver con la tabulación de los datos, integrar la información de todos los 5 integrantes y de ahí en adelante todo, todito, todo como lo hicieron. Bien, entonces ahí que lo puedan pues bien detallar. ¿Qué logros consiguieron o qué logros obtuvieron? ¿Cuáles fueron esas, digamos, ganancias, por así decirlo, en cuanto a ese proceso del análisis de los resultados? Y asimismo, ¿qué tipo de dificultades se enfrentaron en el momento que tuvieron que analizar pues toda esa información? Igual no se les olvide que para cada uno de estos componentes en la parte de dificultades es importante que relacionen también ustedes qué hicieron para poder superar esas dificultades, porque pues también es importante que lo puedan allí señalar. Y por último, en la parte de discusión de resultados, entonces igual, ¿qué tipo de acciones fueron las que ustedes ejecutaron para poder plantear esa discusión? Acuérdense que en la parte de discusión, lo que ustedes hicieron fue contrastar el marco teórico que habían planteado en el paso 3 ya con la información cuantitativa o el análisis de los datos que hicieron en el paso 4. Y entonces, ¿qué tipo de procedimiento o qué paso a paso llevaron ustedes a cabo para poder realizarlo? Y pues bien, allí, perdón, hay alguien que tiene micro. Mi profe los inhabilité porque es que tiene, al parecer, alguien que no estaba muy interesado y tiene el micrófono abierto y pues es otra cosa. Entonces, por favor, quienes están acá deben estar muy atentos a lo que la profe Jennifer les está informando. Quienes tengan dificultades porque no les abren los videos, revisen sus navegadores. Sin embargo, ya les acabo de pedir a todos mis compañeros que se los dejen en los foros que tienen asignado con ustedes. Mi profe, disculpa, puedes proseguir, por favor, y gracias. Gracias, muy amable. Entonces, bien, ¿qué acciones llevaron a cabo para poder entonces hacer ese contraste entre lo teórico y los resultados que obtuvieron a partir del análisis, pues, de esos datos, ¿no? Y pues bien, ¿qué se encontraron ustedes o cómo en ese contraste de información, pues también qué fue lo que pudieron encontrar o revisar específicamente en literatura? Igual eh, en cuanto a los principales logros, pues bien, resaltar entonces qué obtuvieron ustedes de allí en cuanto a esa discusión de resultados y las dificultades también, señalarlas. Yo me atrevería a decir, yo identifiqué, por ejemplo, en las actividades que entregaron del paso 4, de las cuales pues ya casi que hemos finalizado de calificar. Por ejemplo, vi que habían muchas dificultades en la realización de la discusión. Tal vez les quedaba un poco como complejo, no lograron identificar bien ese contraste que tenían que hacer entre ese marco teórico y pues los resultados obtenidos. O también otra dificultad, allí como yo soplándoles información, que de pronto pues también les pudo ocurrir, no, es que ese marco que teníamos no nos sirvió. Pudo pasar. Pudo pasar que entonces el marco que ustedes tenían pues no ayudaba mucho como para plantear una discusión, entonces pues son aspectos que deben tener en cuenta y pues al fin y al cabo, como les digo, pues poder relacionarlos y detallarlos dentro de esta tabla. ¿Listo? Bien, entonces continúa la profe Erna. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Gracias, mi profe Jennifer, fue muy clara. Muchas gracias. Sí, mi profe Igna, te estamos escuchando. Sí, señora. Adelante. Bueno, esta matriz 3 es sumamente importante porque da claridad a todo el proceso que ustedes hicieron durante el curso. La llamamos la matriz de análisis. Tiene unas variables, las cuales vamos a ir desglosando poco a poco, como es la búsqueda de referentes, el planteamiento de la metodología, la recolección de la información, procedimientos estadísticos, la explicación de las propiedades psicométricas, la contratación de los resultados y otros parámetros que ustedes crean que son importantes incluir dentro de la matriz. Si ustedes se dan cuenta, mis estimados estudiantes, esto responde al análisis que hicimos en el paso 4, teniendo en cuenta el paso 2 y el paso 3. Aquí es
que cada uno de los grupos como estudiantes definan de acuerdo a los parámetros qué aspectos positivos. Mi profe, no se te está escuchando tan claro. Mi profe Egna, creo que se paralizó un momento. Por favor, esperemos. Mi profe Egna, ¿tú nos escuchas? Esperemos un Hola, momento. Tal vez directora. tuvo... Sí, Si señor. quiere, yo voy continuando mientras. Vale, Si mi quiere, voy profe, sí, continuando seguro mientras tuvo un que ella se problema conecta. técnico. Sí, señor, y gracias. Listo, perfecto. Entonces, en esta matriz número 3, vamos a hacer lo que es el análisis de la experiencia. Entonces, el primer parámetro es la búsqueda de referentes. Este se refiere a los procesos de búsqueda y consulta de los artículos científicos o de todas aquellas fuentes que ustedes utilizaron para desarrollar tanto el paso número 2 y el paso número 3. El paso número 2, donde ustedes hicieron esa indagación preliminar de la variable asignada. Y el paso número 3, donde ustedes ya construyeron ese marco referencial, esa parte conceptual, perdón, esa parte conceptual de la variable pues, que les fue asignada a ustedes en cada uno de los grupos. Entonces allí, bajo ese parámetro, van a mencionar aquellos aspectos positivos en la realización de esa actividad, aquellos aspectos negativos y aspectos que ustedes desconocían que aprendieron durante este proceso. Ahora, la idea es que entre aquellos aspectos positivos no mencionen solamente uno, sean más generosos, argumentativos y con digamos que el aporte de todos los integrantes del grupo colaborativo puedan colocar pues diversos aspectos tanto positivos, negativos y aquellos desconocidos en los cuales pues ustedes aprendieron y se dio un aprendizaje significativo en ese proceso en la búsqueda de referentes. Ahora, en el planteamiento de la metodología, este trata del paso a paso, cómo se realizaron las diferentes etapas del trabajo, desde el paso número 2 hasta el paso número 4. De hecho, en el paso número 1 se dan algunas, digamos, algunos inicios de algunos conceptos básicos para poder comprender o entender todo este tema de las propiedades psicométricas. Pero entonces es acerca de las etapas del trabajo, cómo se llevó a cabo ese trabajo de manera individual, de manera colaborativa, qué hicieron en cada uno de los pasos, cómo se llevó a cabo, ¿sí? Para poder finalmente eh, pasar a este paso número 5 en la integración de ese proyecto. El parámetro número 3, que es la recolección de la información con la muestra seleccionada, es el momento en que ustedes aplicaron el cuestionario. Entonces ustedes de manera práctica tuvieron la experiencia de estar con los participantes. Allí se les preguntaba a ustedes en ese paso número 4 qué limitantes o qué sugerencias habían, ¿cierto? Entonces, ¿qué presenciaron ustedes, el comportamiento de los participantes en el momento en que estaban leyendo cada uno de los ítems? Eh, es algo más de observación que ustedes realizaron en el momento de la aplicación. Entonces, allí también, cómo se dio esa recolección de esa información eh, a partir de la aplicación o de la prueba piloto que hicieron. Mi profe, ya En estoy el aquí. parámetro, listo, perfecto.
Listo. Adelante, mi profe Igna. Mi profe Juan ya va por estaba explicando, ahorita no sé si alcanzaste a escucharlo. La recolección de Iba la para el información. procedimientos estadísticos. Gracias, mi profe. Bueno, en estos procedimientos estadísticos hay En que la, tener la voz más cercana al micrófono, mi profe, sí, que casi se escucha muy bajito. Gracias. ahí me escuchan. Mm, Aló. ¿Sí me sí, escuchan? mejor. Sí, Listo. mejor, mi profe. Y por favor, silenciar micrófonos. Gracias, mi profe. Dentro del procedimiento estadístico, de acuerdo a todo el proceso del paso 4, algo importante que ustedes deben es este análisis que hicieron a través de los datos psicométricos, ¿cierto? El cómo ustedes pudieron identificar esas técnicas estadísticas utilizadas, el, el cómo hubo como esa apropiación de cada uno de los términos psicométricos y además, ¿sí? Dentro de estos aspectos desconocidos es el poder analizar los datos psicométricos a través del Excel. Miren que esto es un aporte del curso grandísimo, porque no lo hacemos por programas, no lo hacemos, sino que cada uno de ustedes como Mi estudiantes, profe Egna, hay un no, micrófono, mi profe, hay un sí, micrófono no prendido. prosiga, sino porque es que le estoy tratando de cerrarlo, pero no me está dejando. Entonces no prosiga, sino pues no van a escuchar. Mientras no cerramos los micrófonos y no nos regulemos, es muy complicado. Ya no tiene el micrófono abierto, por favor. Que no me está dejando acá. Mi profe Jennifer, por favor, mira si a ti te deja, que a mí no me está dejando para poder mutearlo, por favor. Ya estoy revisando, profe, a ver si... Profe Dilma. Ya, perdón, alguien iba a hablar por ahí. Ya silencio tú. Continúa mi profe Egna, por favor. Jennifer, adelante, mi profe Egna, no se escucha. Ahora sí, les estaba diciendo a los estudiantes que algo importante y un aspecto positivo dentro del procedimiento estadístico es el análisis que ustedes hicieron a través del Excel. Ya no lo hicieron a través de un programa, sino que cada uno aprendió dentro de la construcción de fórmulas, analizar cada una de las variables con las que nosotros podemos identificar estos datos estadísticos. Entonces, eso podrían ustedes como relacionarlo dentro de esos aspectos positivos, pero también dentro de los aspectos desconocidos es el cómo ustedes pueden apropiar el análisis de instrumentos, no por el uso de programas o algo, sino por la apropiación de los conceptos, lo que significa el cómo elaborar una media, lo que significa que es una moda, que es una variable, ¿sí? Que es un rango, cuáles son los datos que necesito para determinar el rango. Dentro de los aspectos negativos, pues sí, yo considero que ustedes deben analizar dentro de ese procedimiento estadístico, qué fue lo que más les inquietó y les generó como preguntas frente al proceso que estaban realizando. En la explicación de las propiedades psicométricas, aquí es algo importante. Si ustedes se dan cuenta, todo tiene un conducto regular y es cómo ustedes pudieron hallar y hacer el análisis de los resultados y cómo pueden hacer darle validez a los instrumentos, ¿no? Y entonces aquí yo creo que la mayor apropiación de ustedes como estudiantes es el poder interpretar
los datos estadísticos y el poder conocer qué determina una propiedad psicométrica y cómo está construida. Mi profe, Edna, si te puedes acercar un poquito más Sí, al micrófono. Sí, señora. Ah, ahí sí, ya. ahí está, perfecto. Gracias. Ahora vengo en la contratación de los resultados con las fuentes consultadas. ¿Qué pasa aquí? La profe Jennifer decía que la mayor dificultad que encontramos los docentes es en esto, en cómo ustedes relacionan la teoría con los resultados y el poder entender que siempre un resultado debe estar sustentado bajo una base teórica, o si no, el resultado no tiene validez. Si vimos cómo ustedes en la discusión simplemente hablaban de los resultados, pero no lo estaban relacionando con esas fuentes consultadas. Y por eso es importante esa búsqueda de referentes, es importante a través de las variables tener en cuenta que dentro del ciberbullying y la ideación suicida se encuentran ciertos estudios que le dan validez a las propiedades psicométricas. Eh, Creo que así de forma muy concreta es el análisis que ustedes deben hacer en esta matriz 3. Muchas gracias, mi doctora, y disculpe por los inconvenientes. Gracias, mi profe. Te entendemos que son situaciones de conectividad y bueno, el audio un poquito molestó ahí, pero tranquila que igual ellos tienen los insumos. Acaba de pasar por el chat el ecosistema digital y ahí está el paso 5 con los videos completamente se pueden visualizar y con los documentos. Entonces solamente es dar clic y revisarlo. Adelante, mi profe. ¿Quién continúa? Buenas tardes, continúo yo, ¿me escuchan? Dicen, sí, mi profe Paula. Claro que sí, te escuchamos. Listo. Adelante. Bueno, yo voy a hablar entonces de la matriz número 4, que es como la matriz de la evaluación. No sé si entonces pasamos la presentación. Listo. Entonces, en la matriz número 4, como está pues, especificada allí, entonces sería tener en cuenta que cuando uno hace una conclusión, siempre las conclusiones es como lo que aprendimos y lo que debimos mejorar de todo el proceso. Ya las profes han venido trabajando con ustedes todo lo que debieron haber trabajado desde el paso número 2 hasta el paso número 4. Ya este paso, yo voy a quitar, qué pena, la cámara para que no se me vaya a caer el internet. Ya este paso entonces es ir a responder unas preguntas que nos dejan allí, lo que aprendimos, que fue todo lo que nosotros aprendimos en ella. No sé si podemos pasar la presentación para que podamos mirar lo que se empieza a hacer. Entonces, en esa matriz número 4, lo primero que van a hacer entonces es sintetizar primero todos los hallazgos. Entonces, en esas conclusiones, hacer como un resumen breve de resultados claves de lo que ustedes allí encontraron, que la información sea clara y concisa. Esto le permite a los que van a leer el proceso todos los aportes que fueron más importantes de la investigación. Es importante que también en las conclusiones coloquen toda la interpretación de los resultados. Recuerden que ustedes ya la interpretación la hicieron cuando hicieron lo de el Excel. Pero entonces acá vamos a colocar es qué significan esos hallazgos, cómo vamos a relacionar esa literatura que ya encontramos con esa teoría. Entonces también es importante colocar allí qué aprendimos de eso, cómo aprendimos esa interpretación de esos hallazgos. Deben mirar también cómo se generan nuevas ideas, qué nuevas, digamos, como esas conclusiones que ustedes van a llevar para nuevos estudios que van a hacer. ¿Cómo van a abrir ustedes de pronto en algún momento? Se puede pensar en una línea de investigación o una hipótesis o un proceso que ustedes consideren que es importante también llevar a cabo. Entonces es importante también allí colocar en esa parte de lo que aprendimos qué nuevas ideas generar. Y todo ese proceso, recuerden que debe contribuir también como a ese proceso de el conocimiento en general. Ahí es muy importante porque cuando ustedes colocan esa contribución de los conocimientos, son los hallazgos, es la manera que ustedes encontraron, cómo trabajaron ese problema o ese fenómeno que ustedes trabajaron o esa variable psicosocial que cada uno trabajó.
En las preguntas, en la siguiente diapositiva, recuerden que también en los insumos que se les pasó están todas las preguntas que podemos revisar. Podemos pasar la diapositiva, por favor. Aquí es importante que cuando empiecen a hacer las conclusiones, también lleven estas preguntas que las pueden llevar como un derrotero, ¿sí? La idea es que ustedes, las preguntas no es que las van a contestar uno a uno, sino que es un derrotero para ustedes, para que puedan saber qué es lo que en sí deben colocar en sus conclusiones. Por eso allí, en esos insumos que les entregaron desde la red, van esa parte, como esas preguntas que es el derrotero. O sea, no es que van a colocar lo que aprendimos, pregunta número 1 y van a contestar esa primera pregunta, no, ellas son una guía para que ustedes entiendan qué es lo que ustedes van a ir colocando allí. Por eso les dicen qué conocimientos nuevos adquiriste sobre la elaboración de un instrumento psicométrico, ¿cierto? Entonces, cada uno, ¿qué fue lo que aprendió de hacer todo este instrumento psicométrico? ¿Qué habilidades desarrollaron durante ese proceso? ¿Cómo mejoró toda su comprensión de los conceptos teóricos aplicados al proceso? ¿Qué descubrimientos importantes hicieron? ¿Cierto? Entonces, como normalmente el trabajo lo entregan entre 5, entonces cada uno colocar una conclusión donde lleve todo este proceso, qué aprendieron y qué deben mejorar en ese proceso. Por eso las preguntas son derroteros. Lo ideal no es que ustedes en el momento en el que van a entregar el trabajo estén contestando las preguntas como si fuera entonces esa la razón de ser de las conclusiones, es ser capaz de hacer la conclusión donde ustedes engloben todo lo que allí les están preguntando. Por eso es que se les dice que aprendieron, que se les dificultó, qué errores ustedes encontraron cuando empezaron a hacer el proceso, por ejemplo, cómo les fue haciendo todas esas técnicas estadísticas, cómo les fue haciendo el Excel, qué encontraron en esas dificultades. Entonces es importante que allí vayan colocando como todo eso. Hay una de las preguntas que les colocan, por ejemplo, que tiene que ver mucho con lo que decía ahora una de las compañeras, era lo que ustedes encontraron en la literatura, eso que encontraron en la literatura, si realmente cuando fueron a hacer el proceso como tal de la discusión, ahora miraba la profe Jennifer, les decía que pronto en la discusión logramos ver que no fue como mucho lo que lograron encontrar, porque entonces el marco teórico encontraron unas cosas, pero cuando fueron a hacer entonces ese análisis encontraron que tuvieron que buscar otra información diferente, de pronto buscar otros referentes, entonces que el marco teórico les llevó como a reestructurar un poco ese proceso para poder entregar la discusión. Otros, en cambio, pudieron haber encontrado que ese marco teórico que realizaron, hicieron ese instrumento y pudieron hacer como esa parte. Eso también lo deben de mirar allí. En esa discusión, ¿cómo pudieron ustedes mirar cómo se refirieron como a ese proceso desde ahí? Podemos pasar entonces en ese proceso para que miremos entonces ya ustedes como tal qué tendrían que entregar en el trabajo. Ya cada profe le habló como de cada matriz, que trae la matriz número 1, que trae la matriz número 2, que trae la matriz número 3 y que trae la matriz número 4. Sin embargo, cuando ustedes van a entregar el trabajo, esto es lo que ustedes deben entonces entregar en el proceso. En la matriz número 1, entonces primero entregar la introducción. Recuerden que la introducción siempre se presenta brevemente, hay una relevancia del problema estudiado para la promoción de la salud mental. Entonces aquí tienen que tener muy en cuenta, chicos, todo el proceso entonces de la variable psicosocial que les tocó. Fuera de esa variable, entonces ustedes hacen una pequeña introducción. Recuerden que introducir en un trabajo siempre es entonces qué va a encontrar el lector, qué vamos a encontrar allí cuando empezamos en ese proceso. Recuerden entonces que entregan la matriz número 1, entonces ya el profesor Juan les explicó toda la matriz número 1, qué debe llevar el título, realizar el planteamiento del problema, el enfoque teórico, ¿cierto? Ya la matriz número 2, entonces ya presentan los principales logros y dificultades al desarrollar las diferentes fases, ya se las explicó la profesora Jennifer. La matriz número 3, entonces deben desarrollar el análisis detallado de la experiencia y en la matriz número 4 presentan entonces ya lo que tiene que ver con las conclusiones y qué
podríamos cerrar en el futuro entonces del trabajo. Entonces el trabajo en sí van a entregar estas 4 matrices. Obviamente, recuerden que va con normas APA. Podemos pasar a la otra diapositiva. Entonces, recordar que va con normas APA. Todos los integrantes del grupo deben de trabajar, todos deben de participar en el proceso. Recuerden que uno solo se encarga de entregarlo en el entorno de evaluación, ¿sí? Recuerden estar mirando antes de entregar el trabajo algo muy importante, y es que revisen que de verdad cumpla con todos los requerimientos que están señalados en la guía de actividades. A veces entregan los trabajos y después le escriben al profesor: profe, es que se nos olvidó que teníamos que hacer esto. Entonces reenvían el trabajo nuevamente pronto por correo, porque a veces no se toman el trabajo de revisar antes de montarlo al entorno de trabajo, que lleve todo el proceso que tienen que hacer, ¿sí? Por eso es importante también que ustedes, dentro de el trabajo que hacen grupal, siempre cada uno de los líderes tiene como un trabajo específico. Entonces, el que vaya a ser el compilador del trabajo y el que vaya a subir el trabajo al entorno de evaluación, es muy importante que él se siente y se detalle que efectivamente están entregando las matrices, cada matriz qué es lo que lleva, cuál es el proceso de cada matriz, para que cuando entreguen ese proceso puedan hacerlo. Pasamos a la otra diapositiva. Recuerden que solo incluyen los autores que hayan entregado como tal el trabajo. Es muy importante, chicos, uno a veces, ustedes empiezan los trabajos y después a la mitad del trabajo empiezan a decir: profe, sacamos a tal estudiante porque no hubo ningún tipo de interacción con nosotros. Entonces es importante que ustedes también eso lo notifiquen con tiempo. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no es bien visto que ustedes de pronto estén cargando un compañero durante todas estas etapas. Entonces es importante que ustedes desde un inicio digan: trabajamos tantos y esos son los que entregamos en el entorno de evaluación. Recuerden que el documento debe ser de máximo 10 páginas, ¿sí? O sea, no debe ser un documento supremamente extenso, porque ya venimos haciendo como la recolección de todo el trabajo que hicimos desde el paso 2 hasta el paso 4. Entonces es importante que tengan en cuenta cuál es la extensión del trabajo. Se debe entregar en los tiempos establecidos. Es importante que tengan claro en los tiempos establecidos cómo lo van a hacer, y hacer, como les digo, el envío de una sola persona en el entorno de evaluación. A veces lo suben hasta 2 y 3 personas, pero suben el mismo trabajo. Entonces es importante que solamente lo subamos. Pasamos a la diapositiva. Y ya, no sé, ya, doctora Dilma, Mi profe, continuamos. sí, ya terminamos puntuales porque debemos cerrar, porque tenemos pues reuniones y actividades, en mi caso igual, y ustedes pues también programadas. Tenemos solamente 2 preguntas, si alguien quiere realizarlas para responder, y cerramos la web. Con mucho gusto, Carolina. En el ecosistema digital que ahí dejamos, y que nuevamente se los voy a dejar por mensajería interna, y que los compañeros docentes de la web y los que no están en la web, que también pues están en sus actividades, pero algunos están aquí en la web, van a compartírselos en los foros. Por favor, hacer un trabajo de calidad. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Daniela, ¿te escuchamos? Tutora, lo que pasa es que yo estuve revisando el día de ayer, pues ya hemos avanzado en el desarrollo del trabajo, y yo ayer me vi todo pues el recurso donde la tutora explicaba paso a paso con un ejemplo el desarrollo pues de cada matriz, y me quedó una dudita con respecto al desarrollo de los ítems, porque si bien nosotros en la fase número 3 presentamos unos posibles preguntas para hacer una prueba piloto, eso